Helmut Marko destruyó públicamente a uno de sus pilotos, Isaac Hadjar, y además opinó de una forma semejante de dos pilotos de otros equipos, como son Bortoleto en Sauber y Duhan en Alpine. Vamos a analizar estas declaraciones y cómo este señor sigue afectando a Red Bull, siendo uno de los grandes responsables que pase de ser el equipo más competitivo y fuerte en 2023 a padecer el final de 2024 y empezar complicado en 2025. Marko es el principal asesor de Red Bull y está en una guerra de poder con Christian Horner para ser quien tome las decisiones más importantes y obviamente estar uno por encima del otro. Y todo esto ha determinado muchos cambios en este equipo que ha perdido mucho personal altamente calificado, desgastado por esta guerra de poder y ha generado que el rendimiento se haya visto sumamente afectado. Vamos a hablar de esto y varios temas más, pero les pido dos cosas: que se suscriban y que me digan ¿cómo tiene que llamarse este canal? Lo intenté hacer en homenaje a Fangio, pero veo que no les gustó mucho el nombre que elegí. Así que leo sus opiniones y lo que más me guste lo voy a utilizar a futuro. Ahora sí, volvemos con el tema de nuestro video. Helmut Marko declaró la verdad con vehemencia contra Isaac Hadjar, que tuvo un comienzo complicado en el Gran Premio de Australia. Aún así hay que decir que tanto los test de pretemporada como las pruebas libres y en la quali había estado en un nivel mejor al esperado. De hecho estuvo a punto de meterse en la Q3. Pero en el Gran Premio de Australia, en la vuelta de formación, aceleró de más con unos neumáticos muy fríos. Un error de novato y se estrelló, perdiéndose así la posibilidad de competir. Y son errores que van a pasar, que van a existir, son problemas que van a tener todos los rookies esta temporada y es normal. No hay que sorprenderse por algo así. Es un chico de 20 años que hasta hace unos meses competía en Fórmula 2 de muy buena manera. De hecho terminó segundo detrás de Bortoleto en este campeonato. Pero Helmut Marko no perdonó su error. Se sabe que el programa de pilotos, de jóvenes pilotos de Red Bull, es muy exigente. Muchos lo llaman una picadora de carne y que no permite ni siquiera un error. Y por eso salió a decir esto. Hizo una actuación entre lágrimas. Eso fue un poco vergonzoso. Porque cuando se baja del auto, Hadjar se lo nota sumamente acongojado y el padre de Hamilton es quien va a auxiliarlo y a intentar consolarlo. Seguramente el padre de Hamilton debe haber visto esta escena muchas veces porque el recorrido y la carrera de piloto es sumamente exigente y Helmut Marko lo debiera saber mejor que nadie. Nosotros los argentinos lo conocemos con Colapinto, un chico que a los 14 años se fue a vivir solo a Europa para poder cumplir su sueño. Muy jóvenes, muchas veces se alejan de sus familias, viven solos, pasan momentos realmente complicados para poder llegar a tener la gran oportunidad en esta categoría. De hecho, yo lo pensaba y les pregunto a ustedes, ¿qué harías si te llega la gran oportunidad de tu vida a los 18, 19, 20 años? Porque no hay nada más que la Fórmula 1. No hay una categoría superior. Y en la vida, en general, estas oportunidades pueden aparecer después de los 30, 40 o hasta 50 años. Sin embargo, a Kimi Antonelli le llega a los 18 en Mercedes y a Hadjar le llega a los 20 en Red Bull Racing, el segundo equipo de esta empresa de bebidas energéticas. Y a Helmut Marko lo que se le ocurre es salir a decir que fue una vergüenza y que hizo una actuación por estar llorando. Primero, creo que nadie llora a propósito, y segundo, para mí es sumamente valorable. Prefiero que ante el error haya dolor, haya sufrimiento, a que siga como si nada. Yo prefiero que mi piloto la pase mal. Prefiero que mi amigo que me falla se sienta triste por ese error. Y no solo eso, sino que también opinó antes de la quali de Bortoleto diciendo que era un piloto de clase B, que se metió en la quali 2 con un Sauber, ya empezó a demostrar por qué está pilotando ese auto. Y además también tuvo una opinión sobre Duhan, al cual llamó piloto clase C,
y que ni siquiera va a terminar la temporada, porque hay teorías sobre que su contrato tiene 5 o 6 carreras. Ya hablaremos de eso más en detalle en otros videos, pero realmente la pregunta ¿es necesario que esté opinando de todo? ¿Por qué pasa esto? Primero porque es un señor de 81 años al cual pareciera ser que ya no le importa nada. Y entonces dice lo primero que se le ocurre. Segundo porque evidentemente, relacionado a su edad, si bien no toda la gente grande es igual, debe ser algo retrógrado. Con lo cual le parece que llorar está mal o no es de hombres, que es lo que quiso decir en sus declaraciones. Pero esto de meterte con pilotos de otros equipos realmente es innecesario e injusto. Bastante presión debe tener ya Bortoleto con esta oportunidad. Y ni hablar lo que debe estar viviendo Duhan, que todos los fines de semana va a rendir un examen y el primero ya empezó con el pie izquierdo después del accidente en el Gran Premio de Australia. Entonces, Helmut Marko es un hombre que le ha hecho mucho daño a la estructura de Red Bull en esa guerra interna con Christian Horner. Y uno se preguntará, ¿por qué lo sostienen? ¿Por qué no lo jubilan? ¿Por qué no se va? Porque tiene el apoyo más importante que puede tener alguien en la estructura de un equipo, que es el de un campeón del mundo. Verstappen, Max y su padre apoyan hasta el límite a este señor. Y no solo eso, sino que el año pasado, cuando parecía que lo iban a jubilar y que lo iban a correr del equipo, y estuvo muy cerca de pasar, Verstappen dijo, si Helmut Marko se va, yo también. Y a partir de eso, la cosa cambió, volvió a tener más poder y tomó decisiones muy fuertes, tales como sacar del equipo a Checo Pérez, cuando en junio del año pasado le habían renovado el contrato y no tenía ninguna cláusula de salida. Entonces Checo se plantó y dijo, ¿quieren que me vaya? Pongan la plata, y se dicen que le habrían pagado más de 20 millones de dólares para echarlo, ya que la única cláusula que tenía su contrato decía que si se iba le tenían que asegurar que tenga butaca en otro equipo, cosa que no pasó, con lo cual hicieron algo insólito con Checo Pérez al renovarle el contrato en junio y echarlo en diciembre para renovar el staff con la excusa de que Checo no estaba rindiendo a la altura, y algo que estamos ya viendo que no era tan así, sino que como el equipo Red Bull trabaja al 200% para Verstappen y el auto está diseñado para que lo maneje Verstappen, el que le toca manejar el auto número 2 suele sufrir las consecuencias y sumas dificultades. Ya lo pasó Gasly, lo pasó Albon y ahora pareciera ser que lo va a sufrir Liam Lawson, que tuvo un fin de semana para el olvido. Y entonces Red Bull, en lugar de reconocer estos errores, en lugar de reconocer una baja ostensible de rendimiento, utiliza los medios de comunicación y estas declaraciones completamente fuera de lugar para correr el foco. Prefieren que se hable de esta declaración espantosa de Helmut Marko, totalmente insensible, tratándolo de llorón a su propio piloto y a un programa de jóvenes pilotos que él maneja, para que no se hable de que el rendimiento de su auto está lejos de ser el óptimo y de que Verstappen tiene que sobremanejar su auto para poder tener una actuación digna, y que incluso durante parte del fin de semana el hermano menor, el Red Bull Racing, tuvo mejor rendimiento que el equipo mayor, algo realmente inaceptable para un equipo tan importante que aspira a ganar el campeonato del mundo. Con lo cual, esta inusitada guerra de poder que hoy pareciera ser lo tiene más firme a Helmut Marko y complicado a Christian Horner, quien había sido denunciado por una empleada de Red Bull por haberse propasado, no puedo utilizar la palabra porque YouTube es bastante sensible con ese tema, pareciera ser hoy que está más complicado, pero también todo tiene pinta de que a este equipo le van a seguir costando cada vez más las cosas y que Verstappen se va a terminar yendo, ya que ha aclarado que si no le dan un auto competitivo para 2026, va a analizar propuestas a futuro. ¿Dónde podría estar el nuevo lugar para Max? Hay dos que creo que corren con ventaja. Uno, Mercedes, quien
para lo que va a venir en 2026 con el nuevo reglamento, pareciera ser que es el equipo que está con el mayor desarrollo o más adelantado. Y la otra opción, cae de maduro, es Aston Martin, que tiene dos cosas muy importantes. Una, muchísimo dinero con Stroll, el dueño del equipo. Y la segunda, Adrian Newey, quien diseñó la máquina que lo transformó en uno de los mejores pilotos de la historia. Entonces, hoy, seguir trabajando bajo el ala de Helmut Marko, insisto, bendecido por Verstappen, única razón que lo sostiene ahí, a Red Bull le va a traer más problemas que soluciones, y estas declaraciones que intentan correr el foco del verdadero problema, y es que tienen un auto que no está a la altura, hacen que solamente sufran y que a estos chicos les vaya a costar todo mucho más. Ya lo han sufrido, lo sufrió Gasly, lo sufrió Albon, lo sufre también Tsunoda, a quien le habían asegurado que iba a correr en el primer equipo y rechazó ofertas, por ejemplo, de Haas o de Alpine para ser piloto de estos equipos, pensando que iba a pilotar un Red Bull en esta temporada, y lo dejaron en el equipo pequeño. De hecho, Tsunoda el año que viene es probable que se quede sin equipo o que tenga que cambiar, ya que termina el acuerdo de Honda con Red Bull, que era quien lo sostenía ahí. En fin, ¿qué opinan de las declaraciones de este señor? Los leo en comentarios.